Estamos agradecidos al Señor por poder tener este tiempo, ¿cierto? Con la palabra, también con la iglesia del Señor, hermano amado. Tener un tiempo con la iglesia del Señor, con el cuerpo de Cristo, el cual ha comprado por su sangre, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor, y decía una de nuestras hermanas la semana pasada, por estar junto a los santos del Señor, compartiendo de su palabra, cantando alabanzas, agradeciendo a Él. Alabamos al Señor porque sabemos que Él es quien aviva y prepara nuestros corazones, ¿cierto? Para estar aquí, para destinar este tiempo, para darlo al Señor, ofrendarlo a Él sin ningún dolor, ¿cierto? Entregar a Él de buen corazón, con alegría este tiempo para Él. Y amado, sepa que el Señor fortalece a su iglesia por medio de la oración. Sin oración, sin tiempo entregado delante del Señor, no hay un verdadero poder para obrar. La iglesia, el Señor la potencia, la fortalece, la guía por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a tomar tiempo con la palabra del Señor. Oramos. Amado Dios, Padre Celestial, le glorificamos, Señor, por todas sus bondades, por su misericordia. Señor, te adoramos porque tú nos has traído al día de hoy, Señor. Tú nos has traído, Señor, a este momento con tu palabra. Tú nos has traído, Señor, aquí para alimentar, para apacentar nuestras almas, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Señor amado, como decíamos hace un momento, Señor, enternece nuestros corazones, Señor, delante de ti, Padre Celestial, y que nuestro corazón esté preparado para oír y oír con obediencia. Señor amado, te lo hemos rogado, tú has hablado a nuestras vidas, Señor, y estás dirigiéndonos. Señor, como siempre fue tu voluntad, que oigamos con obediencia tu palabra, siendo instruidos, siendo quebrantados, Señor, siendo menos nosotros y más tú, Señor, más tú en medio de tu iglesia, más tú en medio del mundo, en medio de nuestras labores, en medio de las vidas, Señor. Padre Celestial, sigue dirigiéndonos. Sé tú exaltado, Señor, y que nosotros, Señor, seamos hallados en ti, solo en ti. Padre Celestial, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Como dicen buenos hermanos, ¿cierto? Y nos mencionaba también nuestro hermano Sebastián. Hermanos, quiero contarles algo. Después del capítulo 3, viene el capítulo 4, ¿cierto? Viene el capítulo 4 en Primera a Tesalonicenses. Así que abra su Biblia, por favor, ahí. En Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer los versos. Vamos a leer los versos del 1 al 9, aunque no vamos a tocar toda la porción hoy, es para tener el contexto. Primera a Tesalonicenses, ¿cierto? Capítulo 4, versos del 1 al 9. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Bien, hermanos, continuamos, ¿cierto?, con esta hermosa carta en Tesalonicenses, pero llegamos a un punto, como le va a gustar a los fanáticos del tenis, a un punto de quiebre, ¿cierto? Hay un punto de quiebre. Viene la carta hablando de algo, ¿cierto? Hay momentos en los que las cartas
abordan aspectos, por ejemplo, doctrinales, nos hablan en cuanto a cómo es Dios, lo que Dios ha hecho, cuál es el carácter del Señor a través de la historia, cómo se ha mostrado, y llegan a un punto en que dicen por lo demás, por lo cual, y ahí hay un quiebre, porque ahora nos van a decir, en base a todo lo que he dicho, en base a todo lo que han leído y se ha escrito, hagan o vivan o practiquen tales cosas. Entonces, en las cartas especialmente, amados hermanos, cuando usted lea Primera Tesalonicenses, Romanos, Corintios, tenga mucho ojo cuando encuentre por lo tanto, porque está diciendo en base a lo que vengo diciendo, viene esta conclusión. Esto es lo que así hay que vivir, ¿cierto? Por lo que hemos hablado, ¿cierto? Y identificamos estos puntos con palabras como por lo demás, por tanto, otras traducciones van a decir finalmente o en conclusión, aunque después pueda venir una sección grande, como la que tenemos ahora nosotros, por lo menos un par de capítulos más, ¿cierto? Es como leer en un manual de instrucciones, ¿cierto? Cuando nos dicen, bueno, este electrodoméstico, esto tiene estas características, funciona con poder, ¿cierto? Usted tiene que enchufarlo, por lo tanto, use guantes, ¿cierto? Tenga cuidado, etc. Así que al comenzar, ¿cierto? El capítulo 4 nos dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos que va a comenzar una sección donde el apóstol va a empezar a tratar aspectos específicos en la iglesia, llamados específicos ahora a la congregación, ¿cierto? Aplicaciones prácticas, exhortaciones de cómo vivir lo que ya se ha expuesto anteriormente, de cómo llevar a la práctica cosas más específicas. En lo que hemos visto en la carta, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo en la carta, ¿cierto? Muy rápidamente. En el capítulo 1 veíamos cómo el Señor llamó a la iglesia, ¿cierto? Allí en Tesalonicenses, ¿cierto? En Tesalónica, les llamó con el Espíritu Santo, con gran poder, con convicción, ¿cierto? Y se evidenció que Dios les había elegido desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. Nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino en poder, ¿cierto? En convicción. Y el apóstol va a hablar de eso, cómo llegó el mensaje del evangelio a ellos, ¿cierto? Que su conversión había sido conocida no solo en su ciudad, sino que también en toda la región habían sido de testimonio de cómo se habían convertido de los ídolos, ¿cierto? Muertos, los ídolos falsos, al Dios vivo y verdadero. Pues habían también respondido con gozo en medio de gran tribulación, ¿cierto? Y habían mostrado amor fraterno a los hermanos, habían mostrado fidelidad a la fe y una esperanza firme en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que se habían convertido, ¿cierto? Como decía, de los ídolos falsos al Señor. En el capítulo 2 veíamos que ellos debían recordar cómo había sido la predicación del apóstol y de sus colaboradores para con ellos, ¿cierto? Y ahí veíamos mucho cómo es el siervo del Señor, cómo debe ser un siervo que quiere glorificar al Señor, ¿cierto? Que no había sido basado en pecado, que no buscaban algún provecho de ellos, ¿cierto? Ni ninguna gloria de parte de ellos, que aún ellos mismos habían sufrido, habían sido perseguidos, corrieron riesgos, ¿cierto? Y pérdidas por predicar el evangelio a ellos. Así es el siervo del Señor. Y pasamos varios días hablando de eso. Así que los predicadores no usaron palabras aduladoras, ni escondieron avaricia, ¿cierto? Amor al dinero en medio de sus palabras, ¿cierto? No buscaban gloria para ellos, no buscaban los bienes del pueblo de Dios, sino que ellos mismos se dieron al pueblo para predicar la palabra. Es más, el apóstol y sus compañeros, ¿cierto? Nos cuenta ahí el apóstol que trabajaron esforzadamente para darles ejemplo de cómo vivir para el Señor, para la gloria del Señor. Así que ahora ellos no debían dudar del amor, ¿cierto?, que le tenía el apóstol y sus colaboradores a la iglesia, sino saber que esta separación era temporal, pero que el amor en Cristo por ellos era fuerte, continuo, y estaban preocupados por ellos. En el capítulo 3 vimos que era tan grande la preocupación del apóstol por la vida de la iglesia, para saber que ellos estuvieran bien, que envió a Timoteo para informarse de la fe de la iglesia. Y Timoteo volvió
con buenas noticias que alegraron el corazón de él, como un pastor que se alegra de saber que la iglesia del Señor anda en fidelidad, está en amor fraternal, espera con ansias la venida del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué le alegró, cierto, al apóstol, como decía, que ellos siguieran firmes, con la misma fe, con la misma confianza, con la misma firmeza en el Señor, con el mismo amor unos por otros y para con Dios, sirviéndose unos a otros, constantes en la misma esperanza? Así que ahora aún deseaba ir, pero sabiendo que estaban bien, deseaba profundamente, ¿cierto? Deseaba profundamente para esta iglesia lo que desea cualquier siervo del Señor en cualquier época. En el capítulo 3, verso 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos. Él anhelaba madurez, él anhelaba crecimiento en santidad, él anhelaba que abundaran en amor y en buenas obras, esperando deseosamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estaba anhelando eso por la iglesia. Y aquí dice, por lo demás, por todo lo expuesto, por todo lo que les he contado, por todo lo que hemos dicho, teniendo esto en mente, mire cómo continúa. Os rogamos y exhortamos. Y aquí, hermanos, permítanme ir parando en palabras, porque hay tanta hermosura en la palabra del Señor. El apóstol literalmente anima, ¿cierto? Anima a los hermanos en el nombre del Señor Jesús que puedan continuar viviendo según se les ha enseñado. El apóstol les habla, ¿cierto? Les dice, les rogamos, y ahí la palabra en el español no se nota tanto, pero el apóstol le dice como a un compañero, como a un amigo. El apóstol no está hablando como una autoridad más alta que manda a otro, ¿cierto? Como una orden con un látigo. Pero le está diciendo como de un amigo, de un hermano a su hermano. Hermanos, les rogamos, les invitamos, les estamos ayudando sin señorío, hermano amado, porque así habla el siervo del Señor. Los que hemos sido por pastores de la grey del Señor, hermanos, no somos uno más grande y que va con un bastón adelante. Creo y en mi mente un pastor en la iglesia del Señor es una ovejita ejemplar que lleva campana, que ayuda a las demás ovejitas simplemente a seguir los pasos del pastor verdadero, del gran pastor nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el apóstol le habla como a hermanos, porque esos somos al final. Me recordé de una vez que estaba en un lugar y habían varios hermanos, yo no sabía que otro era pastor y yo no era pastor en ese tiempo. Y le dije, por decir algo, oye Pedro, pásame eso. Y otros me dijeron, oye, es pastor. Ah, perdón, pastor, no te preocupes, hermano, si primero siempre fuimos hermanos, ¿cierto? Y me dijo, y fue una bendición para mí ver esa humildad, esa sencillez. Si somos hermanos primeramente. Y así el que está aquí, que predica, hermano, le exhorta a usted, no como teniendo señorío, porque eso nos enseña la palabra del Señor, primera de Pedro capítulo 5, no como teniendo señorío, sino como hermanos a hermanos, les rogamos. Y después Pablo dice, y les exhortamos, y ahí la palabra es paracletos, ¿cierto? Uno que está al lado, y ayer lo veíamos, ¿cierto? Escuchando una buena conferencia, uno que está al lado de otro para animarlo, uno que se pone al lado de otro para decirle, vamos, sigue adelante, ¿cierto? Uno podría decir en buen chileno, y tomándolo de buena manera, que se pone al lado para picanear, ¿cierto? Para que todos avancemos, vamos, avance, siga, continúa por el camino que ya ha sido enseñado. Amado hermano, no, y esta exhortación viene a ser aún más hermosa porque la palabra del Señor y el apóstol anima a la iglesia, le dice, les exhortamos y les rogamos que continúen, pero no en la autoridad de un hombre, hermano, no en la autoridad de un líder,
sino la petición y la exhortación que hace aquí el apóstol a ellos a que continúen viviendo en santidad como habían aprendido a vivir, era en base al nombre del Señor Jesucristo. Es en base a la autoridad de Cristo, es en base al poder de Cristo, en base a la obra que Cristo hizo por usted y por mí, que Él les exhorte, que la palabra del Señor nos exhorta por el amor de Cristo, por lo que Cristo ha hecho. Mire a Cristo y yo le ruego que continúe viviendo en santidad, en piedad, en dedicación al Señor. Hermano amado, y esto es importante, no puede ser basado simplemente en hombres. No puede ser basado simplemente en hombres que usted continúe en fidelidad. Hermanos, pues los hombres fallamos, los hombres nos equivocamos, tantas veces fracasamos, somos débiles. Y la admiración y el respeto que usted tiene hoy, mañana puede desaparecer. ¿Y dónde va a quedar la fidelidad si aquella exhortación fue en base a mi nombre? ¿Dónde va a quedar la permanencia? ¿Dónde va a quedar la persistencia? ¿Dónde va a quedar la esperanza? Si aquello que usted hizo, lo hizo por lealtad al hombre que está aquí adelante. Débil, frágil, igual que usted. Amados hermanos, les rogamos y exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que continúen andando como han aprendido. Amado hermano, el Salvador es único. El Salvador es infalible. Nuestro Salvador es perfecto. Él no cambia. Amado hermano, por Él nosotros, el pueblo de Dios, debe andar en santidad y amor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El llamado es aquí del apóstol y la exhortación y el ánimo, ¿cierto? El empuje es a que de la manera que habían aprendido desde el principio cómo deben vivir para agradar a Dios, permanezcan y crezcan en eso más y más. Hermano amado, desde el principio, cuando se anunció el Evangelio por los apóstoles, ellos le decían lo siguiente, lo voy a leer de Tito capítulo 2, verso 11 en adelante. Desde el principio ellos predicaban el Evangelio y les animaban lo siguiente. Tito 2:11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso o deseoso de buenas obras. Amados hermanos, el llamado desde el principio del Evangelio es arrepiéntanse y conviértanse, ¿cierto? Arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Señor Jesucristo para comenzar a seguirle. Arrepiéntense, abandonando toda impiedad, comenzar a vivir en santidad, en piedad, honorablemente delante del Señor. El llamado del Evangelio nunca fue, entienda esta verdad espiritual y después siga viviendo como a usted se le ocurra, o agua como a usted bien le parezca. En ninguna manera, porque el Señor nos viene a rescatar de nuestra vana manera de vivir y nos viene a trasladar al reino de su Hijo amado para darnos una vida conforme a nuestro Salvador. Amado hermano, por eso dice este pasaje, lo resume de tan buena manera en el verso 12, enseñándonos que, renunciando a toda piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es el llamado, esa es la visión, eso es lo que Pablo les enseñó desde el principio, ¿cierto? La palabra del Señor, hermanos, en múltiples veces nos va a decir que el llamado al cristiano desde el principio, desde que crea, es que ahora que ha creído en Cristo, viva como es digno del Señor. Viva como es digno del Señor.
Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, anteriormente verso 12. Dice que después, cuando les predicaron el Evangelio y les anunciaron las buenas nuevas del Señor, dice 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amados hermanos, desde el comienzo, desde el principio, siempre el Evangelio bíblico fue así. El llamado a los que han creído en Cristo y que se han arrepentido es que ahora en Cristo vivan piadosamente, de una manera santa, desechando las vidas viciosas y abandonando el pensamiento banal, superficial, terrenal, mundano en nuestras vidas, purificarnos por medio del lavamiento de la palabra y andar en novedad de vida, andar en una vida nueva para el Señor Jesucristo que le muestre a Él. Conduciros y agradar al Señor, y así abundéis más y más, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? La palabra del Señor. El llamado, amados hermanos, que hace la palabra de Dios aquí, a los hermanos en Tesalónica, pero también a nosotros, a todos los creyentes, es que en esta vida cristiana, en la que vivimos en nueva vida, transformada como es digno del Señor, hermanos, abundemos en frutos de buenas obras, más y más. Hermanos, y esto es algo que debe literalmente exhortarnos, animarnos. La idea de abundar, ¿cierto?, es poner algo por sobre la norma mínima, por sobre el promedio. Cuando dice abunden en buenas obras, si el promedio somos llamados a tener no solo las primeras buenas obras, sino a ser abundantes en buenas obras. No solo según el promedio de una persona común, ¿cierto?, que vive en una moralidad como cualquier persona del mundo, sino que en Cristo somos llamados, y es más, somos capacitados por el Señor, por su Espíritu, para hacer buenas obras, para que nuestros frutos abundantes sean de buenas obras, sea que en nuestra vida sea notorio la abundancia del bien. Amados hermanos, los que estamos en Cristo somos pámpanos, como tallos, ¿cierto?, como ramas de la vid, que es el Señor Jesucristo, y hemos sido puestos en Él para que llevemos muchos frutos, y frutos, ¿cierto?, de buenas obras. Y en esto le cuento un secreto, hermanos, no es solo una vez, sino que vez tras vez tras vez. Creo que el Antiguo Testamento, si no me equivoco, cuando quería exaltar y hablar de la tierra prometida a la que el Señor le llevaba, dice que no eran vendimias de una vez al año, sino que sacaban 3 o 4 vendimias al año, hablando de la abundancia, de una buena vid, en la que tú sacas los frutos de los parrones, ¿cierto? Que tú sacas los frutos y aquí quizás en el verano tenemos una cosecha. Pero la idea es que haya un parrón donde yo saco frutos y a los 2 o 3 meses ya tengo frutos de nuevo y después tengo frutos de nuevo y una vez tras otra es una vida abundante. Amados hermanos, nosotros como creyentes somos llamados a esto. Probablemente usted y yo puede recordar, quizás no el día exacto, pero el tiempo en el que el Señor le llamó realmente. Un tiempo, en el periodo en el que el Señor cambió su vida. Y usted tomó vicios y maldades y las abandonó por la gloria del Señor, ¿cierto? Y las cambió por ser una persona trabajadora, honesta, justa. Las malas palabras y desagradables las dejó a un lado ahora para tener palabras que sean de edificación, de bendición y tener gratitud y gloria al Señor en su boca, ¿cierto? Quizás antes el individualismo, ¿cierto?, la lejanía, el Señor lo transformó en ser una persona que es fraterna en medio de una congregación, que ama a sus hermanos, que quiere bendecirlos. Quizás eso pasó al principio, pero qué buen parrón sería el que diera una cosecha en su vida útil.
Qué buen parrón sería el que me dio cosechas hace 20 años, pero en los próximos veranos no dio mucho fruto. Qué buen parrón sería, amado hermano, si el naranjo que yo tengo aquí afuera me hubiera dado un naranjo cuando llegamos, pero 3 años después no me da. ¿Qué me diría alguien del campo? Agárrelo a correazos, ¿cierto? Hago algo con él, si no lo corta nomás. Pero amado hermano, hemos sido puestos para llevar mucho fruto, abundante fruto. ¿Sabe qué? Vez tras vez, buenas obras tras buenas obras tras buenas obras para la gloria de Dios, por gratitud, por honor, por fidelidad, por amor al Señor, no por ley. Ya estamos en el Señor, ya somos salvos, nos gloriamos al Señor, estamos felices en Él. Dé fruto porque está en el Señor. Y acumule, y abunde. Hermanos, de lo que hizo el año anterior, haga más. De lo que hizo hace una semana, procure otra cosa más. Ruegue al Señor poder dar más frutos de buenas obras, hermanos. Era desobediente, quizás comenzó a obedecer y honrar, ¿cierto?, a quien tenía por autoridad. Quizás al principio luchaba con una autoridad, con el jefe del trabajo, pero después se ha dado cuenta en los años que también debe honrar quizás al esposo. Bueno, no quizás, debe honrarlo bíblicamente, ¿cierto? Al esposo, pero también al hermano que está en la iglesia. Y ahora ha ido creciendo y aumentando, ¿cierto? Aquello en lo que usted ha ido aplicando, el honrar a las autoridades. Hermano, quizás usted era generoso con unos, pero ahora ha abundado, se ha involucrado no solo en dar a la iglesia, hace obras de misericordia, se preocupa por los hermanos que están en necesidad, ¿cierto? El Señor le llamó y es un hombre, una mujer de fe y está haciendo oraciones, ¿cierto? Pero ya no ora lo mismo que hace años, ahora ora por diferentes cosas, por más personas, dedica más tiempo, hay mayor intensidad en su oración. Amado hermano, se puede crecer en la obra de Dios. Hay tanto en lo que abundar y en lo que crecer. Querido hermano, ¿ha llegado usted a un tope realmente? Hermano amado, un tiempo yo me cansaba de escuchar, no, es que yo servía al Señor. Hombres, mujeres, ¿cierto? De 45, 50, 60 años, no, es que yo cuando tenía 20 yo servía al Señor. Y yo decía, ¿y por qué no está sirviendo ahora? Si no entiendo. Si la jubilación en el Señor no llega a los 40, a los 50, a los 60, si el Señor le tiene aquí con nosotros, abunde en buenas obras, crezca, sirva. Amados hermanos, hay que abundar. Las glorias pasadas, déjelas atrás en el pasado. El Señor las conoce, qué bendición. Necesitamos ver, y el Señor requiere de usted que abunde hoy más y más en buenas obras. Amado hermano, sume, amontone buenas obras para la gloria del Señor. Alguien me consultaba una buena pregunta. ¿Pero qué serían esas buenas obras, cierto? Solo poner las sillas y preparar, como vemos que buenos hermanos hacen y abundan en buenas obras, hermanos. Eso es parte importante y de bendición a toda la congregación. Llegar antes, preparar, ¿cierto? Dirigir, todo el servicio que se da aquí con la congregación, ¿cierto? Los hermanos que hacen cosas en secreto, ¿cierto? Los que ayudan en diferentes labores, parte buena, son buenas obras, amén, pero ciertamente que no es solo eso. Hermano amado, usted puede discipular, usted puede ser una persona de consuelo, alguien que esté preocupado, usted de llamar, de animar, de mandar versículos, de estar recordando a los que no vio el domingo y usted llamarle. No necesito hacer un ministerio de los que para llamar a los que faltaron el domingo. Necesitamos simplemente abundar en buenas obras. Llámelo, preocúpese, escriba, ¿cierto? Necesitamos, hermanos, estar orando constantemente, nuevamente, hermanos y hermanas que se dediquen. Hay personas a las que el Señor los pone en medio de la congregación y si bien todos oramos, que son pilares en la oración, que pasan mucho tiempo y que nos fortalecen en la oración. El Señor le ha dado eso, involúcrese, sepa por qué más orar, sepa por qué más estar orando, permanezca tiempo delante del Señor, esté abundando en aquello. Y hermano, que el Señor ha puesto en usted un corazón evangelista, que si bien todos predicamos el Evangelio,
pero el Señor ha puesto en usted, el Señor le llama a evangelizar. Salga, hermano, amado, invite 2 o 3, vaya, salga, reparta, predique la palabra, siempre abunde más en aquello que el Señor le ha puesto. Querido hermano, necesitamos abundar en estas cosas. Busque la guía del Señor y ciertamente el Señor le va a dar una dirección para seguir y abundar. Solo para ejemplificar, escuché una vez un testimonio verdadero que creo que nos ayuda mucho a entender esto, que hay una guía verdadera del Señor. Una mujer ya mayor, ¿cierto?, que jubilada, que vivía en su casa, y le preguntaba al pastor, ¿cómo puedo servir? Y él le dijo, bueno, ore al Señor, yo no tengo una labor para darle ahora, pero ore al Señor y vea a lo que Él le puede dirigir, ¿cierto? Y bueno, ella vivía frente a un campus universitario y empezó a orar, ¿cierto? Y puso un día, dijo, bueno, quizás esto no resulte, no sirva para nada, pero voy a poner afuera un cartel que diga té y galletas, y el que quiera venir gratis venga, y voy ahí a hablarles del Señor. Y bueno, llegó alguien, y después llegó otra persona, y de eso se formó un ministerio de mujeres mayores que recibían universitarios y que le hablaban del Señor a diferentes jóvenes y que pasaban tiempo con ellos animándoles en el Señor. Pero hubo una disposición a servir, un tiempo de oración, un permitir que el Señor le guiara a un servicio, hermano, no oficial, no el ministerio pero que iba a ser de bendición a la obra del Señor y le iba a glorificar en medio del lugar donde estaban. Hermano amado, ¿quiere servir? Puede preguntar, y a veces sí, tenemos cosas específicas que cubrir, pero muchas veces también es orar y tomar pasos prácticos, sabiendo que yo deseo dar buenos frutos para el Señor. Vamos a alcanzar a tocar solamente el principio de lo que sigue, pero no quiero dejarlo pasar. El apóstol Pablo nos va a comenzar a expresar cómo es un andar en Cristo, hermano, agradando al Señor, amando a los hermanos, ¿cierto? Lo que mencionábamos recién, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando habla de lo que es el amor fraterno. Pero también el Señor nos instruye y nos dice cómo en nuestra vida personal e íntima podemos y debemos abundar en buenas obras. El apóstol Pablo, la palabra del Señor, ¿cierto?, hablando de la vida que agrada al Señor, en la que debemos abundar y cómo debemos mostrar frutos de una vida que está perseverando en el Señor, nos va a hablar algunos aspectos. Por ejemplo, pureza sexual, personal y matrimonial. Nos va a hablar del amor fraternal en la iglesia y nos va a hablar también como frutos de buenas obras, el trabajar esforzadamente. Estos 3 aspectos, la pureza sexual, el amor fraternal y el trabajar esforzadamente. Y hoy solo quisiera comenzar, es un tema en el cual hay mucho que ahondar y se que trata poco en las iglesias del Señor, pero que la palabra del Señor tiene gran consejo en nuestra vida. Al hablar y animar de que anden agradando al Señor, como se le ha enseñado desde el comienzo, dice, porque ya sabéis, en el capítulo 4, verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amado hermano, aquí nuevamente está la fórmula, ya sabéis lo que les hemos enseñado, ¿cierto? Y habla en la autoridad del Señor Jesús, ¿cierto? Es por amor y sujeción a Cristo que les hemos enseñado que se conduzcan de esta manera. Por tanto, el que no permanece en estas palabras, que están escritas en la palabra, no deja o falta de seguir a algún hombre, sino que ha dejado o no está obedeciendo el seguir al Señor Jesús. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es aquello que Él quiere específicamente, lo que espera de sus hijos, lo que espera de su pueblo es la santificación. Amados hermanos, hemos entrado en el reino de Dios y Él tiene una voluntad específica para nuestras vidas. No solo los aspectos no solo para los pastores o para los que están involucrados, sino que Él tiene una voluntad para todo su pueblo en general, para todos aquellos que han creído en el Señor, ¿cierto? Y Él desea que todo aquel que toma por hijo ande de una manera santa.
anda de una manera santa. Esto es que nuestra vida diaria vaya siendo purificada en su práctica progresivamente. Sabemos que el Señor en Cristo nos ha tomado y ahora el Padre nos ve en Cristo. Los que hemos creído en Él, el Señor dice que ahora nos ve en Cristo y por estar en el Señor Jesucristo, el Señor, el Padre nos ve santos, ¿cierto? Posicionalmente santos. Ya eso nos ve. Pero en mi práctica yo sé que aún no soy santo en toda mi manera de andar. Esa es mi práctica, ¿cierto? En mi día a día. Todos tenemos dificultades, todos quizás no nacemos maduros, vamos madurando, vamos siendo perfeccionados, ¿cierto? Pablo mismo dice, vamos avanzando hacia la madurez. Amados hermanos, este obrar del Señor es día a día, con su Espíritu Santo obrando en mi vida, exponiéndome a su palabra como agua que me va lavando, ¿cierto? El lavamiento por la palabra. Hermanos, si bien el querer como el hacer es del Señor, la palabra también me llama a mí que ponga gran voluntad. Porque dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que ustedes se aparten de fornicación. Y si esa instrucción es para mí, ¿quién debe poner voluntad en eso? Yo debo poner voluntad en eso. Aunque sepa que el querer como el hacer es del Señor. Y en el poder de Él y por obediencia a Él, pongo voluntad en apartarme de fornicación. Amados hermanos, dice que os apartéis de fornicación. Dice, ustedes apártense de fornicación. Ustedes mismos absténganse, aléjense de lo que es la fornicación. Y este punto quisiera tratar, hermanos amados. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es, amados, esta palabra? Está en la Escritura, ¿cierto? Vamos a hablar de ella. Y en esto nos hemos equivocado muchas veces. Y por tanto caemos muchas veces en errores en prácticas, en errores de relaciones, en errores en consejos. Y en esto vamos a estar hablando quizás un par de semanas. Amados hermanos, a veces pensamos que fornicación es solo mantener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Pero la palabra fornicación es la palabra porneia, ¿cierto? Que se parece a, y es de lo que viene la palabra pornografía, ¿cierto? O toda clase de impureza sexual, ¿cierto? Y se refiere exactamente a eso. Porneia, fornicación, es toda clase de impureza sexual. Toda clase de impureza en el ámbito sexual, en el ámbito de la seducción, en el ámbito relacionado con aquello, hermano. Toda clase de impureza, no solo llegar a un acto mismo privado de fornicación, sino, hermano amado, y esto lo digo con total certeza, si hubieran a dos jovencitos o a dos adultos, hermanos, que no son un matrimonio besándose, sería porneia. Acariciándose, ¿cierto?, de una manera, y no son esposos, sería porneia. Amado hermano, que están de una manera romántica, ¿cierto? Quizás teniendo prácticas que son de un matrimonio, que uno disfruta con su esposo, con su esposa, pero no estando casado, sería porneia. Y en eso no lo estoy inventando. Esta palabra tiene ese sentido más amplio, porque también hay palabras para la relación específica sexual, pero la palabra que el Señor usa aquí es porneia. Aléjense de toda clase de impureza sexual. La voluntad de Dios es que sean santos. Una otra traducción que aclara esto dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Hermano amado, de aquello en lo cual vemos, de aquello en lo cual practicamos, amado hermano, de las relaciones románticas que no son un matrimonio, hermano amado, entra dentro de esto. Dios desea un pueblo que sea santo, que se guarde para Él, que se aleje toda impureza sexual. Y el Señor, que es santo y que tiene un pueblo santo, ha marcado un espacio santo en el cual estas cosas se han de disfrutar y en el cual nos gozamos con libertad de conciencia, que es dentro del matrimonio.
dentro del matrimonio es una institución santa porque nos hace mostrar el carácter de un Dios santo, en el cual el esposo y la esposa disfrutan el uno del otro, disfrutan de su compañía, disfrutan del romance, disfrutan, hermanos, de decirse palabras y de alabarse, ¿cierto? Y de mostrar todo el afecto del uno por el otro en ese lugar, en ese contexto. En el contexto en el que aquel varón ha tomado un compromiso y está bendiciendo la vida de su esposa y se ha hecho cargo de ella y que la está cuidando y que la está guardando y que ha dicho y ha hecho un pacto delante de Dios y de los hombres de que yo voy a dar, aunque sea mi vida si es necesario por esta mujer, yo soy para él y ella es para mí. En ese contexto de un pacto sagrado, de un pacto que es delante de Dios, ambos disfrutan con total libertad, ambos se gozan. Ambos se entregan sin vergüenza el uno al otro. La impureza sexual es querer disfrutar de esto sacándolo los límites de Dios, desordenadamente, sin pagar un costo, sin mostrar a un esposo que se entrega por su esposa, sino que llegando, tomando, yéndose, después buscando a otro con el cual disfrutar estas cosas también, y a otro y a otro. Y quizás ni siquiera en la práctica, quizás es en la mente. Amado hermano, toda clase de impureza sexual debe estar lejos del pueblo del Señor. Y no estoy pensando solo en los jóvenes que aún no se han casado y que están queriendo avanzar hacia el matrimonio. Estoy pensando también en los matrimonios, en hombres y mujeres de edad madura que siguen luchando con estas cosas. Cada uno, no nos engañamos, hermanos amados. Hay luchas en nuestros miembros, hay luchas en nuestros cuerpos. Amados hermanos, necesitamos honrar al Señor y vivir y dar frutos de buenas obras en este aspecto de nuestra vida. Vivir con santidad el aspecto de la sexualidad. Vivir con santidad la soltería y dar frutos de una persona que vive honorablemente, que vive para la gloria de Dios su soltería, que se guarda, que se cuida, que glorifica al Señor con una conducta casta, pura, piadosa. Un hombre y una mujer que se guardan para su esposo, para su esposa y dan frutos de buenas obras en lo íntimo. Un hombre y una mujer que aún en lo íntimo, donde nadie lo ve, dan un fruto honorable al Señor de una conciencia limpia, de saber que no están poniendo cosas injustas delante de sus ojos, que no están jugando con la imaginación, porque el Señor ve aún lo más íntimo de nuestras vidas y están dando buen fruto de buenas obras por honor al Señor, por honor a aquel que nos ha llamado y nos ha buscado. Amado hermano, recuerde, querido hermano, que debemos abundar y perseverar en aquello que hemos aprendido desde el principio de la vida cristiana. Que abandonando toda impiedad, ahora vivamos en este tiempo, en este siglo, justa, santa y piadosamente. Y que estos hermosos frutos de santidad para la gloria del Señor sean tanto en la relación con mis hermanos, con la iglesia del Señor, como frutos de santidad en lo más íntimo de nuestras vidas, aún en la mera conciencia, donde va a ser un fruto para la gloria del Señor entre Él y yo, y nos vamos a gozar en eso. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor amado y Padre Celestial, te adoramos porque tu palabra es buena para nuestras vidas. Señor, tu palabra es sabia, tu palabra es justa, Señor. Tu palabra, Señor, viene a trabajar nuestras vidas, Señor, y a animarnos, Señor, en aquello que hemos aprendido desde el principio y que continuemos, Padre Celestial. Ayúdanos a unos a otros, como hermanos, Señor, exhortarnos y animarnos, Señor, y a rogar que cada uno continúe andando como hemos aprendido a andar. Señor bendito, santifica a tu pueblo. Señor, que seamos una vid llena de frutos para tu gloria. Señor, que hayan frutos evidentes en unos, en otros, Señor, de vidas transformadas, de vidas cambiadas, Señor, de vidas que no solo dieron frutos una vez, sino que han permanecido dando fruto y siendo, Señor, llenadas por ti para abundar más y más. Dios bendito, renueva nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a salir, Señor, de
del estancamiento. Ayúdanos, Señor, a tomar nuevas fuerzas. Ayúdanos, Señor, a orar para recibir tu guía verdadera, genuina, Señor, de que en mi lugar, según los dones que tú me has dado, según las capacidades que tú me has dado, poder abundar en buenas obras. Padre Celestial, porque ciertamente tú nos has llenado de una multiplicidad, Señor, de dones, de capacidades, para que te sirvamos en diferentes maneras. Padre bendito, glorifícate en medio nuestro, Padre Celestial, y le ruego especialmente por esto que hemos comenzado a ver hoy. Ayúdanos a llenarnos, Señor, de buenas obras en lo más íntimo de nuestro ser. Que, Señor, renunciando a toda impiedad, a toda impureza sexual, Señor, que renunciando, Señor, a toda perversión que este mundo nos bombardea y nos inclina, Señor, demos como fruto, Señor, de santidad una vida entregada a ti, que se aparta, que no juega, Señor, que no se acerca a la fornicación. Líbranos, Padre Celestial. Y si hay personas, Señor, y hermanos que están luchando profundamente con esto, amado Dios, fortaléceles. Da una conciencia fuerte, Señor, que nos exhorte, Señor, que nos remueva, que nos haga dar una pelea digna de ti, en el poder, Señor, que tú nos has brindado por tu Santo Espíritu, siendo reflejados por tu palabra, Señor, mortificando la carne para la gloria de tu nombre. Señor amado, diríjanos, nos disponemos en tus manos para tu gloria, en el nombre del Señor Jesús.